Evangelio según Juan, capítulo 7. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, conocemos la historia, sabemos que el Señor se iba a ir a la fiesta de los tabernáculos y que esto será aprovechado para traer una nueva sección. Lo que tenemos delante de nosotros es una nueva sección que el evangelista Juan nos presenta. Si bien es cierto que siempre debemos de ir a la instrucción más clara y precisa del pasaje, las verdades que son espirituales y fundamentales, también es necesario muchas veces que hagamos como esta especie de introducción para que se nos coloque en el lugar adecuado para que podamos entender lo que después va a venir y va a seguir. Si podéis recordar, lo que Juan hace es muy común. Por una parte podemos tener en un principio el primer milagro, capítulo 2, cuando nos habla de la boda de Canaán, algo muy normal que nos ayuda o nos introduce a una serie de secciones más importantes. El milagro que hemos visto de los panes y de los peces es la introducción para hacernos unas enseñanzas aún más importantes acerca de Jesús mismo. Bueno, pues ahora también Juan nos va a introducir en este capítulo 7 lo que es simplemente una conversación familiar con respecto a una fiesta que se va a desarrollar, pero que tiene implicaciones a la hora de que nosotros podamos entender el Evangelio. Lo hemos dicho ya en una ocasión y os lo vuelvo a decir. No leemos la Biblia de manera salteada o tomando algunos versículos o puntos por aquí o por allá. Cuando vosotros os acerquéis al Evangelio de Juan, como cualquier otro libro de la Biblia, lo tenéis que mirar en todo su contexto, porque aun cuando podéis quedar siempre en la memoria con Juan capítulo 3, versículo 16, que todo el mundo seguramente aquí se lo sabe de memoria, hay otras muchas partes en este libro, en este Evangelio, que son necesarias para que podamos entender todo lo que eso pueda llevar de significado para nosotros. Así que nos acercamos ahora a esta carta y a este capítulo de una manera muy curiosa. Nos está diciendo que el Señor Jesús está en Galilea. Vemos en primer lugar el lugar donde se encuentra. Juan tiene que especificar dónde está para que podamos entender lo que después va a venir. Galilea es la parte norte de Israel. Lo que había quedado después de todas las guerras y conflictos es como una especie de semiprovincia en el Imperio Romano, y estaba Judea en el sur y estaba Galilea en el norte. Galilea era el lugar donde se había criado Jesús, donde quizá incluso tenía el negocio de la carpintería que había sido de su padre, y en ese lugar se habían criado también todos sus hermanos. Nos dice que ha tenido alguna visita a Judea, al sur, cuando la boda de Canaán y el inicio del Evangelio, el encuentro también con Juan el Bautista, y después ha hecho algún viaje, pero ha vuelto otra vez a Galilea. Y lo podemos ver en esta zona de Israel, y nos da la explicación. Todavía Jesús estaba en Galilea, porque si iba a Judea lo perseguían, porque los judíos procuraban matarle.
Esta nota que nos da y este comienzo de después son importantes, porque fijaros, lo que nos parece que simplemente fue algo continuado, ya han pasado una serie de meses. O sea, Jesús va a pasar como más de un año en el norte, en Galilea. Desde que había salido y había cruzado por Samaria, y hemos encontrado también a la mujer samaritana y cuando se convirtió, etcétera, y el milagro. El Señor Jesús ha estado visitando en todo lo que es Galilea porque es un lugar donde se siente más seguro, más protegido. No es que el Señor Jesús, nos dice también Juan, tuviera miedo de morir, sino que todavía no ha llegado la hora. Todo está señalado, todo está indicado desde la antigüedad. Por tanto, tiene que cumplirse el plazo y el tiempo. El Señor Jesús está en Galilea porque en Judea, en el sur, le quieren matar y por tanto está con su familia, lo que no le ha impedido, por ejemplo, si miráis en los otros evangelios, incluso llegar a Sidón, porque los otros evangelios nos dicen que estando en el norte subió también a tierra de los gentiles y allí predicado el evangelio, y donde encontró mayor muestras de fe. No hay fe como la de esta mujer sirofenicia, que se pueda comparar con la de los judíos de su propia tierra. En fin, para poder complementar el Evangelio de Juan deberíais de leer Mateo, Marcos y Lucas y poder ver todos estos detalles. Pero ha pasado un año en Galilea, 6 meses desde el último versículo que leíamos, cuando nos está hablando acerca de las palabras de vida eterna y los discípulos que se quieren marchar, etcétera. El capítulo 6, versículo 71, al capítulo 7, versículo 1, han pasado 6 meses. Y sabemos que son los 6 meses porque está hablando de fiestas. La fiesta que estaba hablando antes de la Pascua a la fiesta de los tabernáculos hay una diferencia de 6 meses. Por tanto, Juan nos está diciendo, en la fiesta de la Pascua ocurrieron estas cosas, en la fiesta de los tabernáculos, ahora que se acerca a Jerusalén, 6 meses de plazo. Y uno podría decir, ¿qué rápido vienen los acontecimientos? No, Juan nos está narrando porque a él no le interesa, en su evangelio, o en su manera de exponer el evangelio, no le interesa otros acontecimientos, sino algunos que han de venir, que son quizá aún más importantes. Si bien Mateo, Marcos y Lucas se centran en milagros y en enseñanza, las instrucciones, el Evangelio de Mateo tiene las bienaventuranzas que cubren varios capítulos, lo que hace Juan es algo diferente. Del capítulo 2 al versículo 13, del capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 7, fijaros ahí hay 5 capítulos, han pasado 3 años. Desde este momento en que nos encontramos a todo lo que ha ocurrido ya, que son simplemente 7 capítulos, han pasado 3 años, casi 3 años en el ministerio del Señor Jesús. Podríamos decir, es que en los 3 años no han ocurrido muchísimas cosas que deberían de narrarse. Sí, para eso tendréis que ir al Evangelio de Mateo o al Evangelio de Lucas. Pero aquí Juan lo que quiere es saltar para traer ciertas instrucciones e encaminarnos a algo que es más importante. ¿Qué puede ser más importante? Bien, entonces nos señala en la fiesta de los tabernáculos, que es una vuelta otra vez a la fiesta nacional que había que ir a Jerusalén. Bueno, pues ahora del capítulo 7, que estamos aquí, hasta el capítulo 12, van a pasar simplemente 6 meses. Es decir, que en unos cuantos capítulos, solo unos capítulos, han pasado 3 años con una rapidez grande. Ahora en los próximos capítulos hasta el 12 van a pasar 6 meses solamente. Va a haber una serie de acontecimientos que Juan nos quiere narrar y nos quiere describir. Pero fijaros bien, porque a partir del capítulo 12, si vosotros pasáis al capítulo 12 y versículo 1, cuando es ungido en Betania, etcétera, hasta el final del Evangelio, en el capítulo 21, solamente va a pasar una semana. Es decir, desde el que el Señor Jesús es ungido hasta que muere en la cruz y es resucitado, será una semana, más luego otros cuantos días que espera después de la resurrección, etcétera.
Fijaros entonces la intensidad cuando vosotros leéis el Evangelio según Juan. No es un orden cronológico de acontecimientos con un plazo de tiempo medido a nuestra manera o a nuestra perspectiva, si lo que nos está diciendo es: os tengo que introducir acerca del Señor, fijaros los acontecimientos importantes que yo quiero destacar, del capítulo 2 al capítulo 7, pero aquí estos 3 años los vamos a dejar porque ya podéis leer otros evangelios que ya están escritos. Ahora se acerca el día que está señalado, el tiempo de Dios o el tiempo de Jesús, y por tanto del capítulo 7 al capítulo 12 vamos a centrarnos un poquito más, solamente vamos a abarcar 6 meses. Pero el Evangelio, toda la fuerza del Evangelio, según Juan, está indicado, señalando a la cruz. Esto es muy importante. Cuando leáis el Evangelio según Juan, todo va a acercarse a la cruz. Hemos leído ya cuando le dice Jesús a su madre en la boda de Canaán: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no es mi hora. Podemos ver aquí ahora a los hermanos que le están diciendo a Jesús: ve y haz tu obra, ahora que viene la fiesta es la oportunidad. Y Jesús les vuelve a decir: ¿qué hacéis? Todavía no es mi tiempo. Tiene que llegar todavía algo más importante y hay que esperar para ello. Luego vendrán esos 6 meses de introducción y después vendrá la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Esto es importante para que nos vayamos viendo, que no os quedéis en el principio del Evangelio de Juan, no os quedéis en un pasaje específico del Evangelio de Juan, llegar hasta el final, llegar a la cruz. Os podéis quedar en algún texto, en algún milagro, en alguna circunstancia y os estáis perdiendo lo que es más importante: ver a nuestro Señor Jesús despidiéndose de sus discípulos y siendo clavado con sus últimas palabras en la cruz. Lo que no quita que todo lo que vemos alrededor de Jesús en Galilea sea como algo normal. No podemos ver al Señor Jesús con cosas extraordinarias, que todo el tiempo estuviera con un color resplandeciente que deslumbrara a todos los que están alrededor. Esto no ocurre. El Señor Jesús estaría durante toda su vida siendo un carpintero, ayudando a su Padre, y después con el ministerio con sus discípulos, pues apenas tenía para poder comer o donde recostar la cabeza, que incluso tenía que dormir en la casa de sus discípulos. Pero sus hermanos están alrededor. Según lo que podemos ver, según los evangelios, Jesús hace visitas con sus 12 discípulos, incluso al norte, sin llegar a Judea porque lo quieren matar, pero a la misma vez está con sus hermanos y está haciendo vida con su familia. En todo esto podemos ver las marcas y señales como puntos que nos deja Juan, que son las fiestas. Durante varias ocasiones ya hemos visto las fiestas, que son las claves para ir entendiendo el programa de transición de nuestro Señor Jesucristo. Es la tercera visita que se está acercando a Jerusalén, ¿no? Recordáis, capítulo 2, versículo 13 es la primera visita, capítulo 5, versículo 1 es la segunda visita, y ahora viene la fiesta de los tabernáculos, que será la tercera visita. Y son visitas que serán públicas y que son acontecimientos para lo cual nos está preparando. ¿No habéis leído alguna vez libros o novelas donde los primeros capítulos lo único que hacen es aumentar la intriga de las cosas que han de acontecer después? Nos están preparando el terreno como simplemente dándonos una información para cuando venga lo crucial. El Evangelio de Juan lo tenemos que leer de esta manera: nos acercamos y de pronto ya dedica el tiempo a los detalles más importantes hasta que venga el clímax, y el clímax, como decíamos, es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando los otros lo describan de manera distinta, es la misma narración. Pero nos acercamos a otro aspecto, y es la conversación que el Señor Jesús tiene con sus hermanos. Es una conversación muy sencilla y muy simple. Vamos a las fiestas. Hoy en día
todos nosotros estamos, casi algunos, no voy a decir todos, pero algunos de nosotros estamos hartos de tanta fiesta. No, fiestas por aquí, fiestas por allá, las fiestas nacionales, las fiestas locales, las fiestas regionales. Si cogéis un calendario anual, podréis ver el calendario lleno de colores. Las fiestas rojas son las fiestas nacionales, las verdes creo que son las fiestas nacionales o regionales, y las verdes, en fin, son locales. Y podemos ver toda una arco iris de fiestas, y otras que ahí son fiestas particulares o concretas o de libre elección. Pero en los tiempos antiguos no había tantas fiestas, y las fiestas importantes eran las fiestas establecidas por el calendario judío, en las que tenemos por una parte estas del tabernáculo, o tendremos también la Pascua, y estas fiestas marcaban la vida de los judíos y lo hacían algo muy importante. Así que reunión familiar nos describe el Evangelio de Juan, es decir, Jesús y sus hermanos se reúnen porque se acerca la fiesta y la han preparado de antemano, igual que se preparaba la boda de Canaán, pues ahora se está preparando esta fiesta tan especial. Toda la familia está dispuesta a ir. No sabemos si la madre estaba acompañando o la madre estaba aparte, porque solamente nos habla de los hermanos. Pensamos que de alguna manera no mete a la madre, a María, porque los hermanos no creían en él, nos va a aclarar, pero sabemos que María sí creía y guardaba todas sus cosas en el corazón. Creer no quiere decir entender. María entendía. María creía, aun cuando no entendiera lo que estaba ocurriendo. Pero sus hermanos no creen. Lo único que pasa es, hombre, hemos estado trabajando duramente en nuestro negocio, bien está en que vayamos ahora a la fiesta de los tabernáculos y que pasemos allí una semana con todos los amigos, familiares y gente con los que nos vamos a reunir. Vamos todos a la fiesta. Sorpresa. La primera sorpresa. Nuestro Señor Jesús le dice a sus hermanos, no, yo no voy. Pues mira, estás todo el tiempo hablando, saliendo, viajando con tus discípulos o a lo mejor con tus amiguitos, y vas por ahí y vas haciendo tu obra, pues bastante es que tú ahora vayas a Jerusalén y que hagas lo que tengas que hacer y que por fin te des al mundo. No vas a ser nada importante si te quedas aquí en Galilea haciendo las cosas que haces. Recordar lo que hemos leído también anteriormente, en otra parte del Evangelio, donde el Señor Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. O como decía Natanael, ¿de Nazaret puede venir algo bueno? ¿Puede venir alguien importante de Galilea, de aquella parte norte, tirando a pagana? ¿O a superficial o a liberal? Y los hermanos le están diciendo lo mismo. Jesús, no te quedes aquí. Si realmente dices que eres algo especial, ve a Jerusalén y haz las cosas. En una conversación familiar. Claro, sabemos, y esto nos lo aclara también las Escrituras, que aquellos hermanos deberían de ser hermanos menores. Quien tiene la autoridad es nuestro Señor Jesús, porque el primogénito es Él. Después dice que José conoció a María y la Escritura nos dice que José y María tuvieron otros hijos. No hagáis caso de otras conjeturas que nos puedan decir que aquellos eran primos o eran amigos, etc. Eran hermanos de Jesús, pero eran medio hermanos, no pertenecían ambos al mismo Padre, porque nuestro Señor Jesús, su Padre está en los cielos, era el Espíritu, pero dentro de la familia Él es el mayor, y ahora el mayor dice que no va a la fiesta, y por tanto los menores tienen que tomar las decisiones con respecto a todo. En toda esta conversación, Juan nos tiene que decir en su Evangelio, claro, ellos estaban actuando de esta manera porque no creían en Él. La aplicación que nosotros hacemos no es tanto de que pudieran ver que su hermano Jesús era una persona mala o conflictiva o desobediente o que pensaba solamente en los suyos, egoísta. Este no creer en Él posiblemente implicaba lo que en otros lugares se nos ha dicho. Que Jesús hacía milagros, que tenía una vida extraordinaria y que la gente se estaba haciendo preguntas, incluso los hermanos. Pero de ser testigos de ciertos acontecimientos que no tenían explicación, a llegar a la conclusión de que el que estaba viviendo con ellos, que se pinchaba con las puntas de los clavos o que cogía la madera de cierta manera, era el Hijo de Dios. Esto es otra cosa. Es decir,
Este hermano es nuestro hermano mayor, respetamos a nuestro hermano mayor, nunca hemos podido explicar ciertas cosas que hace en su vida y de su actitud, pero de ahí a pensar que ha descendido del cielo, que es el pan de vida y que aquel que lo toma tendrá vida eterna, esto ya es otro asunto. Podrían aceptar los milagros, porque no se podían negar, pero podrían dar otra explicación que no fuera espiritual. No daban explicación a la venida del Hijo de Dios en medio del mundo. Pero tienen un buen deseo. El buen deseo es decir, bueno, mientras nosotros vamos a la fiesta de los tabernáculos, ¿por qué no vas tú y haces las señales que tengas que hacer y te das a conocer a tus discípulos y haces allí un grupo y a ver si te haces famoso y extiendes tu fama por Jerusalén? Jerusalén es la oportunidad, es ir a la capital. Y en la capital es donde se hacen las cosas más importantes. Por nadie es profeta en su tierra y no tiene sentido que te quedes aquí en esta zona rural, medio escondida, y no salir al mundo. Capítulo 4, versículo 44, nadie es profeta en su tierra. Bueno, ¿qué nos enseña todas estas circunstancias? Primero, nuestro Señor Jesús no vino con ningún tipo de color verde extraterrestre. Nuestro Señor Jesús no fue una persona diferente a lo que pudiéramos ser nosotros, hizo una vida normal, estuvo con gente normal y aun cuando tenía un ministerio de extender el Evangelio todavía no ha llegado su hora. Por tanto, la prudencia le está llevando en muchas circunstancias, por ejemplo, a huir cuando la gente le quiere hacer rey. O no hacer las cosas públicamente para que las multitudes no vinieran a invadir su terreno. O quizá cuando hacía ciertos milagros y decía, no vayáis por ahí diciéndolo, quedaros en vuestra casa y dar gloria a Dios, porque aún no había llegado el tiempo. Todo se está preparando. La importancia de todo esto no es tanto la vida infantil, juvenil, las circunstancias de nuestro Señor Jesús. Todo nos llama la atención, queremos saber más acerca de Jesús, pero la importancia no está en la infancia y en la vida secreta, íntima, familiar de Jesús. La importancia de Jesús está más adelante. No os entretengáis en qué es lo que Jesús hacía o cómo vivía, qué cosas comía. Fijaros en cuando nuestro Señor Jesucristo tiene que entrar en Jerusalén y ser clavado en la cruz. Ahí es donde nosotros tenemos que caminar. Pero hay una segunda lección que estamos viendo a lo largo de toda esta explicación de los primeros versículos del capítulo 7, y es el poder de la incredulidad, el poder de la ceguera. ¿Os podéis imaginar que los hermanos menores de Jesús estuvieran con él 30 y tantos años? ¿Os podéis imaginar que pudieran ver al Señor Jesús haciendo milagros? O que las multitudes venían y le decían a sus hermanos, oye, ¿sabes que cuando tu hermano Jesús estaba en tal sitio alimentó a miles de personas con un poco de panes y peces? ¿Y sabes que en el otro lugar dio vista a un ciego? ¿Y sabes que en esta otra aldea revolucionó todo el pueblo haciendo un milagro, hablando con una mujer, etcétera, etcétera? Pero aún así, aun cuando los hermanos estaban recibiendo toda esta información, poneros en su lugar, aún así, nos dice Juan, no creían en él. No nos tiene que sorprender, por tanto, cuando nosotros hablamos a la gente, le presentamos el Evangelio, repartimos evangelios de Juan con constancia y perseverancia y pesadez, dando a la gente el Evangelio y la gente no cree. Y hablamos de Jesús y le contamos que tenemos 2000 años de historia de Jesús, que no se ha podido destruir su nombre, que se va extendiendo, que no han encontrado nada que sea ofensivo en la vida, en la persona del Señor Jesús. Y aun cuando no pueden negar su poder y no pueden negar sus milagros y no pueden negar la grandeza de sus enseñanzas, la gente no crea en él, porque ni aun sus hermanos creían en él. Podemos estar viniendo domingo tras domingo, y es más, vosotros los jóvenes hijos de creyente, podéis estar escuchando una y otra vez, incluso a veces que podréis decir hasta la hartura, Luis y los demás nos están hablando una y otra vez acerca de Jesús. Ya no sabemos todas las cosas acerca de Jesús, ya hemos oído todo lo que tengamos que oír, y aún así no creer en él. Será terrible y penoso que podamos pasar toda una vida escuchando, oyendo y siendo testigos de la grandeza del Evangelio y morir sin creer en él.
Es verdad que nosotros podemos hacer una especie de trampa, tenemos este secreto de poder ir al libro de Hechos y entonces descubrir que los hermanos sí llegaron a creer. Y que algunos de ellos, como podemos ver también en Primera de Corintios, o se nos dice también, por ejemplo, algunas de sus cartas que escribieron, algunos de los hermanos de Jesús llegaron a ser líderes. Pero en este momento, a pesar de tanta información, a pesar de ser tantas cosas, incluso a pesar de tener este afecto, no creían en Él. ¿Cómo es la dureza de tu corazón? ¿Cómo es la terquedad en tu vida? ¿Cuánto tienes que estar resistiendo ante la grandeza, la hermosura, el poder del Evangelio de Jesús? Pero bueno, llega la fiesta, y es la fiesta de los tabernáculos. Si queréis saber más de los detalles, pues vais a Deuteronomio, en el capítulo 16, y allí se nos habla, es una fiesta de 7 días. Es algo muy curioso, porque es la fiesta que venía tras la cosecha, trayendo los primeros frutos. Y lo que solía hacerse es llegar a Jerusalén y alrededor de la fuente de Siloé, por ejemplo, allí se levantaban tiendas de campaña de madera. Hoy, cuando se hacen excursiones, pues miramos en internet, buscamos el alojamiento barato y bueno, y allí vamos. Ya no vamos con trozos de ramas para hacer nuestra tienda y estar debajo de su sombra. Hoy buscamos las mayores de las comodidades. Ahora podéis ir al supermercado y compráis una tienda que simplemente con quitarle un pum se monta sola. Y ya está, ya lo tenéis. Podemos ir a cualquier sitio y las excursiones o los campamentos juveniles es de lo más de fácil. En aquel tiempo no. Era tener que trasladarse un viaje largo desde el sur, desde el norte, bajar hasta el sur, en su caso, y a lo largo del camino, cuando llegaban allí, arrancar unas cuantas ramas y cruzarlas y allí ponerse durante 7 días. La hermosa fiesta, las cosas importantes que ocurrían en la fiesta de los tabernáculos, aparte de adorar en el templo y darle gracias a Dios por la cosecha, es ir juntos a sacar agua de la fuente de Siloé. Y mientras iban a cantar, iban cantando Isaías 12. Y esta era la fiesta espiritual, pero a la misma vez era algo más normal y entre la gente, de poder juntarse con amigos, con vecinos y parientes. No tenían internet, no tenían teléfono, no tenían la posibilidad de cartas y carteros subidos a caballo corriendo a repartirlas. Lo que hacían era acontecimientos como este y poder juntarse de toda la familia mientras estaban escuchando la palabra y la exposición de las Escrituras y poder contarse las cosas que habían acontecido en sus diferentes aldeas y pueblos. Uno tiene su trabajo, trabajamos 5 días y el fin de semana podemos coger el coche e ir al pueblo y ver a la familia. Y luego volver y seguir con nuestra tarea. Y si nos dan un puente, pues podemos ir un poco más lejos y ver más familia que vive más lejos. En aquel tiempo no. Allí se trabajaba día tras día, tras día, tras día, menos el día de reposo, pero que no te daba tiempo a ir caminando porque cuando querías salir de tu propia zona ya se había hecho de noche. Así que 7 días de fiesta en Jerusalén era algo extraordinario para los jóvenes y para los mayores. Lo que sí se ocurría es que cada 7 años se hacía algo especial en la fiesta de los tabernáculos, y es que se leía la ley del Antiguo Testamento, del Pentateuco. La Pascua, Pentecostés, fiestas especiales. Pueblo, la familia reunidos. Pero aquí surge el problema que nos está señalando desde el principio, y es que en Judea y en Jerusalén los judíos están buscando matar a Jesús. No les conviene que este hombre se mueva. Es más, enseguida que ven que la familia de Jesús está por allí por la fiesta, ya empiezan a preguntar: ¿dónde está este? Estamos buscando, ¿dónde se encuentra este hombre? Como podremos ver más adelante, el versículo 11. Los judíos, cuando habla aquí de los judíos, no se está refiriendo a todos los judíos, porque Jesús también era judío. De alguna manera la idea de judío es de Judea, de los que estaban en Judea, o de los líderes en particular. Juan está escribiendo en un contexto más para gentiles también. ¿Por qué quiere matar a Jesús? Bueno, la Escritura nos ha dado varias explicaciones. Si que leéis en el capítulo 5, versículo 16, querían matarle porque había quebrantado el día de reposo. Esto es una gran ofensa.
Y parecía que el Señor Jesús, porque había hecho un milagro de restauración o de sanación en el día de reposo, nos dice que los líderes querían matarle. Pero no solamente eso, sino que cuando Jesús defiende su caso, lo que hace es empeorarlo más, porque entonces los judíos van a señalar, capítulo 5, versículo 18, ya no te vamos a matar, o no te queremos matar únicamente porque has quebrantado el día de reposo, sino que te haces igual a Dios en lo que estás comentando. Así que cada acto y cada palabra del Señor Jesús está complicando la situación con respecto a aquellos líderes o aquellos judíos en Judea. Pero no solamente eso, sino que ahora el apóstol Juan añade una tercera razón a este deseo de querer matar a Jesús. Dice Jesús: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Este es el problema que se van a encontrar. No solamente es que Jesús está haciendo prodigios, milagros en el día de reposo, quebrantando la tradición y la manera de ver las cosas. No solamente es que Jesús claramente habla y dice que Él ha venido del cielo y que tiene la autoridad de parte del Padre, sino que además su comportamiento, su actitud, les toca en lo más profundo de sus conciencias, y aquellos, los judíos, no lo pueden consentir. La conciencia es un arma que la podemos camuflar, esconder, pero que constantemente está ahí, ¿no es verdad? Todos tenéis conciencia. La podéis tener cauterizada, la podéis tener dominada, la podéis tener engañada, pero siempre estará ahí. Y los judíos tenían esta conciencia. Así que fiesta, claro, la fiesta de los tabernáculos, importante, familiares, amigos, religiosos, etcétera, pero el peligro de adelantar las cosas que aún no tienen que venir. Tenemos que llegar al capítulo 12, tenemos que llegar más adelante, a la última semana, hay que esperar. Pero esto es irresistible, porque vosotros podréis ver en el versículo 12, por ejemplo, que la gente ya empezaría a murmurar y sería el comentario de todos los sitios. El Señor Jesús no ha dejado de hacer milagros en diferentes lugares, por tanto, si podéis ver una multitud de judíos viniendo de todo Israel para centrarse en Jerusalén, y vendrían con los comentarios: oye, ¿sabes que Jesús estuvo en tal sitio y hizo talos milagros? Anda, pues a mí me ha comentado, pues yo soy testigo, pues yo ando porque el Señor me dio sanación, pues yo tenía lepra y me mandó que me lavara y me quitaron toda la enfermedad. Así que algunos empezaban a decir, este solamente puede ser un hombre bueno. En cambio otros estarían diciendo, versículos 12 y 13, este es un engañador. Pero en realidad todo aquello era como murmuraciones en secreto en los corrillos familiares alrededor de la hoguera, bajo la sombra de aquellas cañas que se habían reunido, sin querer implicarse. Todo esto, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es la situación? Aquí, una vez más, lo importante es el tiempo, el kairos, de lo que nos habla aquí, versículo 6 y versículo 8. Nos está señalando un momento y tiempo crucial. El Señor Jesús sabe que lo quieren matar. No es un secreto para Él, porque Él sabía todas las cosas. En el capítulo 5 lo hemos dicho, lo podremos ver más adelante en el capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y lo volverá a repetir en el versículo 25 y en el capítulo 8, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez nuestro Señor Jesús está ejerciendo la prudencia. El que venga a entregarse para dar su vida no quiere decir que no haga la tarea que tiene que hacer y que se cumplan los términos del tiempo y del lugar que estaban señalados y estaban predichos. Sus hermanos no tienen ningún problema, no lo entienden. Jerusalén, fiesta, vamos, ¿por qué no vienes tú? Si tienes que hacer las cosas, hazlas. Cualquier momento es importante y es bueno, cualquier excusa para ir a Jerusalén. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no, yo voy a ir a Jerusalén, pero iré a Jerusalén a hacer la tarea que mi Padre me ha mandado. Y para eso se necesita el momento adecuado. Cada momento y cada situación son relevantes, son importantes, pero no quedéis ahí. Que no se precipiten las cosas. No os conforméis con menos. Ir más allá. Buscar en todo este plan que se nos está presentando el tiempo de Dios.
No son los hombres los que tienen que dictar las circunstancias. Mirad los hermanos, aprecian, suponemos, a su hermano mayor. Quieren que si él quiere seguir este camino de profeta semiloco, que haga lo que tenga que hacer. Ve y hazlo, que tus discípulos lo vean. Pero no está en las manos de los hombres, no está en las manos de sus hermanos. No son ellos los que tienen que dictar los acontecimientos. No están los judíos, aquellos que están esperando que su víctima venga y que puedan extender sus brazos para juzgarle. Llegará el momento, será el momento adecuado que el Señor tiene preparado. Por eso es importante que leáis que hay un tiempo para el Señor y que nosotros buscamos ese momento, y ese momento es el de la cruz. Como todos nosotros tenemos nuestro momento y nuestras formas, a veces nos precipitamos a hacer las cosas sin analizar todo lo que está alrededor. Nos enfocamos en un asunto y nos lanzamos como un caballo desbocado a aquel asunto. Y lo que tenemos que hacer es la prudencia, qué es lo que está a nuestro alrededor, cuál es lo más adecuado. Y nuestro Señor Jesús lo hace. Lo curioso es que Juan no esconde ningún acontecimiento, y aquel viaje que es largo, donde los hermanos y las hermanas de Jesús se acercan a Jerusalén, después él en secreto nos va a comentar, se acercará a Jerusalén porque no puede resistir la oportunidad, y Juan lo va a utilizar para darnos enseñanzas importantes que nos van a instruir, que nos van a edificar. Las palabras siempre del Señor Jesús que van al corazón y al meollo de los asuntos. Pero no os quedéis en la enseñanza, no os quedéis en la instrucción, fijaros en la persona. Jesús, sabiendo lo que le espera, está esperando que llegue el acontecimiento, y nosotros queremos llegar a él. No hay acontecimiento más importante para el Evangelio y para nosotros los cristianos que el poder descubrir el día en que nuestro Señor Jesús arrastró consigo la cruz en la cual iba a ser crucificado. No hay momento más oscuro y terrible que aquel día donde el sol dejó de lucir y todo se cubrió de negrura cuando nuestro Señor Jesús era crucificado, pero a la misma vez es el momento de mayor resplandor para pecadores como nosotros, porque era la salvación de nuestras almas. Lo más importante no es el caminar de Jesús en este mundo, no son las enseñanzas, aun cuando son extraordinarias, de este mundo, sino a dónde nos lleva. He aquí yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, y es necesario que yo entre a Jerusalén y que me persigan y me maltraten y me cuelguen en una cruz, porque para esto he venido yo a este mundo. Pero no lo vais a dictar vosotros, dice el Señor Jesús. No lo vais a mostrar vosotros, no me vais a obligar vosotros. Lo hago de pura voluntad y llegará cuando sea su momento. Y en eso nosotros descansamos, que hay un Dios que controla la historia. Y hay un Dios que se hace hombre para defendernos y salvarnos a nosotros. Nuestro corazón tiene que estar puesto en Él y en su tiempo. Amén.